Hola, ¿cómo están todos? Si quieren pueden ir usando el chat, si quieren ir interactuando con nosotras. Hola, buenas tardes. Damos unos segunditos más como por si se suma alguien más. Gracias a todos por sumarse y por pasar este ratito con nosotros también. Esperamos que todo lo que vayamos a charlar y compartirles hoy con Luz les sirva muchísimo. Bueno, eh, bueno, primero que nada, antes de empezar a hablarles un poco del tema, ¿nos quieren contar de dónde se están sumando, de qué ciudad o de qué país? Nosotras estamos todas en Buenos Aires, pero sabemos que el webinar llega un poco más. Tenemos gente de Brasil, de La Plata, Río Negro, un montón de lados de Buenos Aires. Me llegaron todos encima juntos, no llega la gracias Lu por ir siguiendo. De Núñez Cava también bastante de Buenos Aires como nosotras. Bueno, yo estoy siendo de Buenos Aires, pero no estamos todas en realidad en Ciudad de Buenos Aires, así que también de otros lugares de Buenos Aires, provincia. De Paraguay, buenísimo Leti que te hayas sumado de Paraguay. Bueno, arrancamos presentándonos un poco. Nosotras van a ver a Vero y a Flor, que por ahí no intervienen un montón, pero también forman parte del equipo de Advisors del área de marketing y comunicaciones. Y Luz y yo trabajamos en el área de recursos humanos de Advisors. Luz es la líder de uno de los equipos más grandes de lo que es Talent Acquisition, y yo estoy a cargo del área de recursos humanos, como para que nos conozcan un poquito. Todos conocen la empresa Advisors, se enteraron del webinar, pero no nos conocen un montón, como para darles un poquito de contexto de en qué estamos. Bueno, no sé, Luz, si querés empezar a contarles un poco de qué se trata, qué hacemos. Bueno, sí, les cuento un poco. Nosotros en Advisors trabajamos todo lo que es transformación digital, desarrollo de software, somos una compañía IT y nos enfocamos en principalmente transformación digital. Trabajamos con un montón de perfiles distintos, trabajamos con tecnologías variadas y diferentes tipos de perfiles como, no sé, desarrolladores front-end, desarrolladores back-end, perfiles de infraestructura, de data, de testing, hay un poco de todo. Trabajamos con clientes de diferentes industrias. Nosotros lo que buscamos es ser partners tecnológicos de nuestros clientes y acompañarlos en todo lo que es el proceso de transformación, de mejora de procesos, también por así decirlo, y de digitalización. Dentro de las industrias que más trabajamos está una vertical muy grande en la industria de salud y una también muy presente dentro de lo que es la industria financiera. Así como principales clientes les puedo mencionar que por ahí conozcan, trabajamos con Swiss Medical, con clientes de la industria bancaria como el Banco Comafi, Superville, trabajamos con Pfizer, que es una empresa de medios de pago muy grande, no sé si quizás alguno la conoce, pero también trabajamos con clientes de otros rubros, un poco más variado, no sé, por ejemplo, entre ellos uno de los más grandes es Volkswagen, que es de la industria automotriz, y tenemos algunos de, por ejemplo, industria de la agricultura, lo que es la industria del gas, así que hay un montón, pero bueno, eso es como para que nos conozcan un poquito. Después en nuestra página principal, en el sitio de Advisors, pueden encontrar un montón de otra información adicional, como más clientes, notas, un detalle de las tecnologías que solemos trabajar también. Tienen un montón de información para acceder y está todo mucho más completo y detallado ahí también. Ahí Belu les dejó la página para que puedan acceder todos los que quieran y todos los que quieran subir un poco más, y también obviamente nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que la información es un poco más descontracturada quizás en las redes para todos los públicos. Lo único que le sumaría es que, bueno, somos una empresa que se fundó en Argentina hace 7 años, pero tenemos presencia regional, tenemos oficinas en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile, bueno, en Argentina y en Costa Rica. Y la idea es seguir expandiéndonos, y los próximos mercados y las próximas oficinas que pensamos abrir serían en Colombia, Perú y México.
Obviamente la idea es seguir expandiéndonos, si bien nuestras metas a corto o mediano plazo son esos lugares, seguir abriéndonos en toda la región. Igualmente nuestros empleados pueden trabajar de manera remota desde cualquier parte de Latinoamérica y bueno, antes de empezar con la presentación en sí, les pedimos que si tienen preguntas, tienen una sección de Q&A en la que pueden dejar sus preguntas, sino también pueden ir dejándolas en el chat. Belu y Flor también nos van a estar dejando comentarios para que estemos atentos a sus preguntas, pero sí les pedimos que traten de nuclearlos al final de la presentación para que no se pierdan. Vamos a dejar un espacio exclusivo y unos cuantos minutos para responder todas las consultas que tengan. Pero bueno, eso, como para que no se nos pierdan nada. Y también si pueden déjennos en el chat cómo se enteraron del webinar, por dónde lo vieron, por qué redes, así también nos queda esa info. Bueno, para arrancar un poco, lo que vamos a hablar hoy es de tips para mejorar el CV. Sabemos que por ahí a la hora de hacer un CV, todos tenemos dudas al principio, todos hemos tenido una primera vez para armarlo y el CV es una presentación formal que nosotros damos a la hora de salir a buscar un empleo. Es nuestra primera cara, primera imagen que estamos brindándole a las distintas empresas que las que contactamos. Entonces es súper importante que sepamos por ahí qué información incluir, de qué manera hacerlo para que quede lo mejor presentado de una manera más ordenada. Obviamente armar un CV lleva un montón de tiempo, es algo que muchas veces nos estresa un montón. Sabemos que buscar trabajo también es un proceso súper estresante, entonces por ahí aportarles desde ese lado una ayuda y algunas recomendaciones que nosotras, bueno, nada, pasamos un montón de tiempo viendo CVs y así también uno por ahí se va dando ciertas mañas que sirven a la hora de uno recibirlo y leerlo, ¿no? Como para generar una primera buena impresión. Bueno, para arrancar, lo más importante es hablar del contenido del CV. Hay requisitos mínimos, indispensables, que tienen que estar y requisitos que por ahí pueden ser más opcionales. Como información mínima e indispensable, datos de contacto. Un correo electrónico, un teléfono, experiencia profesional y resumen académico. Después, como información adicional, podemos poner otras habilidades, algún resumen si uno quiere hacer una breve presentación de uno mismo, de su trayectoria, y pueden incluir, por ejemplo, una foto. El tema del orden es algo que también nos ayuda mucho a la hora de presentar nuestro CV. Y tenemos, obviamente esto no es algo definitivo, uno puede variar, hay un montón de estilos para hacerlo, pero lo importante es que tengamos cierto orden como para que la lectura sea también más clara, ¿no? Y la información se reciba de la Perdón, mejor te manera. interrumpo un segundo solo para sumar. Obviamente esto es algo a lo que hemos llegado nosotros de conclusiones de tanto, como les decía Lu, de leer CVs. La forma más organizada que vemos nosotros y que nos es más clara a la hora de leer un CV es esta. Habrán visto que hay infinidades de modelos hoy en día, entras a internet y buscas cómo hacer un CV, hay un montón de modelos posibles, pero les recomendamos que esta sea el orden en el que presentan específicamente por eso. Exactamente. Así como orden recomendado, lo principal por ahí para arrancar el CV es una presentación, ¿no? Un pequeño detalle de, no sé, nuestro nombre, si queremos hacer una breve presentación incluyendo a qué área, en qué área nos especializamos o con qué, nada, cuestiones, sectores en particular. Eso es lo primero que uno podrá y tendrá que hacer de manera breve, incluyendo todo lo que son los datos de contacto, ¿no? Es muy importante esto, que no nos olvidemos. Después incluir todo lo que es la experiencia profesional. La experiencia profesional siempre ordenada desde la más reciente a la más antigua. Así uno a la hora de leer la experiencia, lo primero que se va a encontrar es con lo que uno está haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy estoy en un trabajo y anteriormente tuve otro, lo que yo quiero destacar primero es lo que hoy hago en la actualidad y que luego uno siga leyendo y se encuentre con el resto de la información. Y luego el perfil académico. El perfil académico se ordena de la misma manera, las
certificaciones, estudios más recientes al principio y todo lo más antiguo al final. Bueno, importante qué incluir, qué excluir. Como les decía hace unos minutos, hay muchos modelos para hacer CVs. A veces cuando uno está realizando sobre todo su primer CV, no sabe qué es lo que tiene que pulir, qué es lo importante, qué es lo necesario para una primera etapa del proceso. Siempre recuerden que hay datos que se les van a pedir en el proceso más adelante y en otras etapas, pero como carta de presentación dentro del CV, las recomendamos sí o sí, como decía Lu, muy importante, nombre y apellido para que podamos identificarlos, teléfono de contacto para que podamos estar en contacto por ese medio, valga la redundancia, un email. Ha pasado a veces, yo me imagino que cada uno hace el CV con los nervios de presentarlo en el momento, a veces se olvidan algún dato, revisen muy bien que esto esté bien tipeado, que no haya ningún error en su email y en su teléfono, que es lo más importante para que las empresas no pierdan contacto cuando ustedes se postulan. A veces nos sucede que enviamos un email y nos aparece rebotado como que no existe y no tenemos forma de contactarnos, así que especial cuidado y atención a esa parte. La ubicación geográfica, ciudad, provincia, estado, país. Esto es importante porque hay búsquedas en las que se limita por ciudad, porque hay una búsqueda específica o presencial o dentro de algún programa particular o alguna iniciativa que estén impulsando las empresas que tienen que ver con alguna región geográfica en particular. Así que les recomendamos que pongan las tres cosas. Porque si están enviando sobre todo a empresas internacionales, como nosotros que recibimos CVs de lugares en los que no vivimos, es mucho más fácil si agregan quizás una ciudad, porque hay muchos países saben que tienen ciudades con nombres parecidos para que no se preste confusión, ciudad por lo menos y país. Bueno, la URL a LinkedIn, hoy en día los CVs a veces en algún punto quedan desactualizados cuando pasa el tiempo. Si tenemos una URL a LinkedIn, ustedes lo mantienen actualizado, es mucho más fácil poder acceder desde ese lugar, así que siempre es una buena práctica agregar la URL. Les recomendamos evitar poner solo el nombre. Por ejemplo, si yo pusiera LinkedIn Camila Guerrini, quizás mi nombre se encuentra, pero hay gente que tiene nombres que comparten con un montón de gente, así que les recomendamos que sea la URL, el acceso directo. ¿Y qué excluir? La dirección exacta. No es necesario en un primer contacto la dirección exacta, por eso nosotros les sugerimos solo ciudad, provincia, estado, país. Sobre todo si están buscando masivamente en internet trabajo y su CV está circulando por un montón de lugares, lo más seguro es que no pongan su dirección exacta, número de DNI, documento nacional o de identificación de cada uno de sus países. No es necesario que esté presente en el CV. Y cualquier información sensible que tenga que ver con datos personales, estaría bueno que quede excluida del CV, y si las empresas necesitan algún dato en particular para el proceso, se van a acercar y se los van a pedir. Bien, acá un poco de por ahí cómo plasmar la información que nosotros estamos incluyendo en el CV. La información profesional es muy importante, como esto lo habíamos adelantado, seguir un orden cronológico y los datos principales a incluir son la empresa en la que uno está trabajando, el cargo que tuvo y el periodo de tiempo sumando las tareas, el detalle de lo que hicimos. Ahí en la imagen pueden ver un ejemplo, por ejemplo, de un Talent Acquisition Analyst, donde nos figura el nombre de la empresa, el rol, el periodo de tiempo en el que se está llevando a cabo ese rol y las tareas que se hacen. Es un detalle breve, no hace falta que ustedes se extiendan demasiado en el detalle de las tareas, sino que hagan un resumen conciso que a la lectura nos sirva para determinar qué tipo de tareas uno tenía en esa experiencia. Obviamente siempre va a haber lugar para charlar más en detalle sobre eso, quizás cuando se avance una entrevista, y ahí se va a ahondar mucho más en detalle sobre estas cuestiones, pero es importante que en el CV algo podamos incluir. Bien, sobre el perfil académico se sigue más o menos la misma línea. Lo importante es dejar en claro los estudios de grado o posgrado que uno pueda llegar a tener o capacitaciones afines, incluyendo los nombres de las instituciones, el título que uno obtuvo y cuándo se hizo, el periodo de tiempo. Ahí lo mismo pueden observar el ejemplo.
Por ejemplo, detallando la universidad, la carrera que se cursó y el periodo de tiempo en el que se lo hizo. Estás muteada, Cami, por las dudas, por si querés sumar algo. Bien, bueno, tema de lo que es el formato No, del igual CV. solamente estaba diciendo esto que no es menos importante, pero sí, que continúe luego explicando. Bien, bueno, el tema de lo que es el formato. Como bien Cami dijo antes, hoy tenemos un montón de plantillas, es muy fácil acceder a modelos de CV para hacer un CV bonito, atractivo, pero lo importante es que a la hora de elegir ese modelo o a la hora de hacerlo desde cero, por ejemplo, si uno lo eligiera así de ese modo, es enfocarnos en la información, obviamente en un modelo que a nosotros nos represente, pero, por ejemplo, midiendo ciertas cosas como los colores y el orden de imágenes adicionales que uno pueda llegar a agregar, ¿no? La idea es, por ejemplo, elegir colores que no distraigan la atención de la información, ¿sí? Por ahí colores un poco más templados, más fríos, que el diseño sea claro, conciso y prolijo, es un poco esto que les decía, hay por ahí muchos modelos de CVs que tienen un montón de información visual por fuera de lo que es la información que uno le vuelca al CV, entonces eso a veces nos puede distraer un poco de el foco que es obviamente la trayectoria de uno y el perfil. Es muy importante también que el formato en el que nosotros compartimos el CV sea en PDF, que no se pueda editar, ¿no? Que la información que uno vuelca en ese CV sea la que nosotros dejamos y que nadie pueda tener acceso a cambiarla y modificarla. Y, por ejemplo, a la hora de enviar el CV, nosotros recomendamos siempre evitar enviar links, sino es preferible enviar una copia, ¿sí? Porque los links a veces se pierden, se pueden romper también en el camino. Entonces, lo más factible y recomendable es que siempre adjunten una copia del CV. En lo posible, sí en PDF para que esa información nadie la pueda modificar. Obviamente, ay, me trabé. Ahí volviste. Ahí volví. Bien, perfecto. Bueno, nada, eso, que lo ideal es que puedan llegar a mandar una copia, siempre adjunta, en formato PDF, como para que esa información ustedes sepan que está ahí, que no se puede tocar y que es lo que ustedes volcaron en el archivo. Le sumo otro beneficio del PDF, todo lo que ustedes hagan en Word, si se abre desde otra pantalla con otra resolución, se puede reubicar y a veces perdemos información que está en cuadros, si está en PDF lo vamos a ver de la misma manera que ustedes lo exportaron, y el PDF es menos pesado. Entonces, a la hora de cargarlo, corre menos riesgos y es un poco más estable por iba a decir la estabilidad, vale la redundancia, de los sistemas en los que se puede llegar a enviar. Bueno, veo que hay un montón de preguntas que les vamos a empezar a responder ya con la presentación. Así que vamos un poco por este lado, después respondemos las dudas que queden. Otro consejo súper importante, más allá del formato y todo lo general, es enfocarse en la posición. Hay muchos que vi que estaban diciendo, leí muy por encima, que decían que tenían mucha experiencia en otras áreas y no tenían nada en IT como para volcarlo y cómo era más conveniente hacer eso. Que enfocamos nosotros, el mejor tip es tener un CV para cada tipo de posición a la que uno aspire. El ejemplo que pongo, por ejemplo, es de una persona que se dedica a la kinesiología, ahora terminó los estudios de kinesiología, podría ser alguien que tenía los estudios en IT, que no tiene experiencia al respecto, pero ha trabajado años antes, mientras estudiaba o hasta que descubrió que quería trabajar en IT. ¿Cómo se refleja ese CV? Va a depender de lo que ustedes estén buscando. Si están buscando trabajo en general y están abiertos a aplicar a posiciones que tengan que ver con lo que ya tienen experiencia, hagan un CV para esas empresas y para esas posiciones, detallando un poco más de las tareas que han hecho en cada posición que creen que podrían llegar a sumar a esa posición a la que se están postulando. Si quieren postularse solamente a, por ejemplo, quieren enviarle a una empresa de tecnología y lo que les interesa y sujo es que los tengan en cuenta para posiciones en IT, lo que recontamos nosotros es hacer un pequeño resumen, mencionar quizás títulos y no hacer mucha descripción de los puestos en los que se ha trabajado. Si han trabajado siempre en el mismo rubro, si han trabajado en posiciones muy semejantes, es incluso hasta recomendable agruparlo todo. Pongo un ejemplo acá, como empleado de comercio, una persona que ha trabajado como empleado en distintos comercios, que quizás la experiencia ha sido en distintos rubros, pero no le va a aportar más si está buscando trabajo como kinesiólogo, que no tiene nada que ver con la experiencia
de empleado de comercio, nosotros lo que estamos sugiriendo es que pongan un ítem que diga directamente empleado de comercio de tal fecha a tal fecha, porque no va a ser relevante ni los cambios del empleador, ni en qué rubros trabajaron, si se están dedicando a algo completamente distinto. Me adelanté. Esto también les puede llegar a dar algunos tips importantes. Si van a... Esto es específico para CVs de desarrollador. El mundo IT es muy amplio. Probablemente los que estudien algo relacionado, los que estén tratando de insertarse, los que ya estén en el mundo IT, sabrán que hay una infinidad de roles y que quizás nos quedamos cortos autodefiniéndonos como desarrollador, como QA, tester. No termina de definir qué es lo que hacemos, para dónde vamos, a qué es lo que apuntamos. Quizás hay títulos muy genéricos que vemos mucho como desarrollador full stack, desarrollador backend, desarrollador frontend, que nosotros sugerimos evitar. ¿Por qué? Porque cada uno de esos mundos es gigante. Es decir, el desarrollador full stack puede ser con una infinidad de tecnologías y no necesariamente para las que cierto proyecto ya tiene definidas. A veces pasa y pasa mucho que agarramos proyectos que no arrancan de cero y que no se pueden adaptar fácilmente a nuevas tecnologías y quizás tenemos un full stack con tecnologías como React y Node y en ese proyecto necesitamos a alguien que maneje Java y Angular, por decir cualquier ejemplo. Entonces está bueno poder ser específicos al respecto. ¿Qué ejemplos les damos en esto de la definición de su perfil? Al principio Lu había hablado un poco, como para que sepan dónde colocar esto, en la presentación. Lo más visible que se pueda, les diría debajo del nombre, en los primeros momentos del CV, debería quedar claro cuál es el rol al que aspiran. Quizás no es el rol que tienen hoy en día, pero es el que están buscando. Si vienen trabajándose 5 años, por ejemplo, 10 años, 3 años en otra cosa y quieren empezar a dedicarse a ser desarrollador, defínense como desarrollador. Es súper importante que ustedes le dejen muy en claro a la persona que recibe el CV a lo que aspiran, como para que puedan ofrecerle específicamente lo que están buscando y también estar alineados en ese sentido. ¿Qué consejos damos? Les ponemos algunos ejemplos. Desarrollador Angular, por ejemplo, en vez de desarrollador frontend o desarrollador full stack, algo que sea bien concreto. QA Automation, que no sea solamente tester, que se defina bien si es manual, si es prueba automatizada. Líder técnico Java. Generalmente los líderes técnicos manejan más de una tecnología, pero bueno, ¿cuál es su fuerte? ¿En cuáles son más fuertes de todo el stack que manejan? Bueno, les sugerimos también separar la experiencia profesional de proyectos personales o prácticas, sobre todo a todos aquellos que están recién comenzando, que no tienen todavía experiencia profesional, que tienen claro, hice todo esto, que suma, no es que es algo que nosotros descartaríamos, pero que quede claro que es profesional y que no, porque a veces, y esto es algo que pasó un montón de veces, recibimos CVs nosotros y o en cualquier empresa con gente que parece que tiene más experiencia de la que realmente tiene y se pierden oportunidades para su seniority. Quizás nosotros hacemos un programa de bootcamp, como hacemos a veces, para gente sin experiencia y recibimos CVs de alguien que dice, llevo 2 años haciendo proyectos como freelancer y quizás son proyectos que uno hace de práctica y se pierde esa oportunidad porque ya está catalogado como alguien de más seniority. Así que es importante, sean honestos cuando las empresas, y hoy en día las empresas buscan mucho gente sin experiencia que se quiere insertar. Es una estrategia que se ve mucho desde recursos humanos en la industria, así que no se sientan menos por no tener experiencia, siéntanse libres de blanquear que su experiencia ha sido más de prácticas o si han hecho un proyecto para tal o cual cliente pero pequeño, está muy bueno. Bueno, agrupar trabajos como freelancer, esto los ayuda a ustedes a no demostrar tanto salto de un cliente a otro. Generalmente los proyectos freelancer duran pocos meses, sobre todo si son proyectos pequeños, entonces quizás en un CV se ve que ustedes trabajaron 1 mes en esto, 2 meses en esto y trabajaron a la par en 5 clientes y parece que quizás no demuestra tanta estabilidad ni tanto compromiso quizás en un CV que se ve todo desorganizado. Entonces, la idea sería que pongan para que clientes han trabajado y todo, pero bajo una etiqueta que diga proyectos como freelancer. Lu, no sé si me quieres ir relevando, sumando algo también. Bueno, el tema de listar tecnologías en los proyectos, les recomendamos que debajo de cada proyecto que hayan hecho de prácticas o que sea completamente profesional, hagan un resumen de tecnologías. Les sugerimos que las tecnologías principales, lenguajes de programación o frameworks o librerías más resonantes estén al principio y luego dejemos complementarias, accesorias y bases de datos como para el final de esa lista.
y que agreguemos un apartado de resumen de tecnologías al final del CV o en algún lugar del CV con todas, recopilando todas las que conocen y con las que han trabajado en esos proyectos. Sí, lo ideal del listado de tecnologías es quizás poder también destacar las principales que ustedes se sienten cómodos al utilizar, al trabajar. Uno cuando trabaja en distintos proyectos, por ahí le toca ver diferentes tecnologías con las cuales no se interioriza al 100% y quizás si uno lo marca como una habilidad, se sobreentiende que se maneja en profundidad. Entonces, por ahí en estas oportunidades lo que se puede hacer es destacar aquellas tecnologías que ustedes trabajan y dominan al 100%, o quizás no al 100%, pero con bastante más fortaleza y que nos pueden llegar a sumar también para definir, por ejemplo, si se los puede tener en cuenta para el proyecto A o el proyecto B, que varía en determinadas tecnologías. Entonces siempre eso está bueno como sumarlo porque aporta un montón. Bueno, y el tema de cómo enviar el CV, como para retomar un poquitito lo que habíamos adelantado antes, siempre a la hora de adjuntar el CV en un mail se recomienda que ustedes puedan dejar en claro en el asunto del correo para la posición o posiciones que se están postulando, ¿no? Que el asunto esté claro y conciso. Y no es necesario que ustedes se explayen mucho dentro de lo que es el cuerpo del correo, pero sí pueden hacer una breve descripción o un saludo, hola, ¿qué tal? Estoy remitiendo mi CV para X búsqueda que vi en tal portal. Con eso ya está. Recomendamos siempre ser concretos, pero está bueno que el CV no llegue en blanco. Muchas veces pasa que por ahí uno en los nervios de mandarlo, lo manda sin asunto, sin cuerpo en el mail, y a veces se pierde. Si el CV no está 100% enfocado a lo que ustedes están buscando o es muy evidente para la posición para la que se están postulando, por ahí se pierde en el camino. Ustedes recuerden que también los títulos de las posiciones muchas veces varían dependiendo de la nomenclatura que la empresa tenga. Entonces, por ahí ustedes en el CV se definieron como desarrollador full stack y la empresa puso en el anuncio Java Software Engineer. Entonces, por ahí, si no está tan claro, eso se puede llegar a prestar a confusión. Y si, por ejemplo, ustedes ven un anuncio en el que se pide alguna información adicional, como por ejemplo indicar lugar de residencia o nivel de inglés y esas cosas, está bueno que las puedan sí incluir en el mensaje cuando mandan el CV.